Buenos días. La verdad que para mí ha sido un gozo y sigue siéndolo. No es que se haya terminado aún. Aún no empezamos el día y estoy hablando en pasado. Entonces, pero ha sido y es un gozo el poder conoceros un poquito más. Las conversaciones que he tenido a lo largo del día de ayer y que espero tengamos hoy también. Y bueno, en última instancia es ver la obra de la palabra de Dios en vuestras vidas. Y aunque no os conozco en detalle personalmente, pero se puede reconocer el fruto espiritual de esta iglesia. Entonces ya solo el servicio de ayer, la hospitalidad y la generosidad son frutos evidentes cuando hablamos de una iglesia local que manifiesta una madurez espiritual que viene como fruto de la exposición a la palabra. Entonces es un gozo, trae gozo a mi corazón, pero también espero que traiga gratitud al vuestro, porque debéis estar muy agradecidos por el liderazgo que Dios ha puesto en esta iglesia. Y hombres que están dispuestos a predicar la palabra pagando el precio que eso requiere, y de lo cual nos beneficiamos todos. Entonces hay que orar por ellos, hay que someterse a ellos. En última instancia, que el Señor siga obrando aquí para su gloria y haciendo crecer la iglesia en esta isla y en otras islas y más allá de las islas, ¿verdad? Entonces, hasta los confines de la tierra. Así que, bueno, vamos a orar y comenzamos. Ciertamente, nuestro Padre Celestial, tú y solo tú eres Dios. No hay nadie como tú. Tú has decretado el fin desde el principio. Tú has orquestado la historia de la humanidad. Tú no corriges las acciones de los hombres, tú no resuelves el azar, sino que tú determinas cada instancia de cada situación que cada agencia espiritual o humana lleva a cabo en tu creación. Tú eres el Dios que mueves los hilos. ¿Quién puede hacer eso sino tú? Gracias porque no eres un Dios tirano y malvado que utiliza su soberanía para aplastar a su creación, sino que aún podemos llamarte Padre Celestial y reconocer que tú eres un Dios de amor y que no hay mayor evidencia de tu amor para con nosotros en que has enviado a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz de Calvario. Tú eres un Dios que conoce todo, pasado, presente y futuro, y aquello que podría haber sido y no es porque así no lo has decretado. Y por lo tanto nuestras vidas, con todas las posibilidades que para nosotros pueda aparecer, están en tus manos conforme a tu plan soberano y solo sucederá a tu voluntad. Y qué consuelo es para nosotros, como creyentes, saber que podemos recostar nuestra cabeza en tu soberanía y descansar en ella. Que aun cuando la vida duele, que aun cuando vienen problemas y pruebas, aun cuando experimentamos enfermedad, aflicción, pobreza o la muerte, es porque tú así has querido. Y tu palabra enseña que tu voluntad es buena, agradable y perfecta, y por eso confiamos en ti. Que tú eres un Dios bueno a pesar de las circunstancias. Que tú eres un Dios santo a pesar del pecado en el mundo. Que tú eres un Dios victorioso a pesar de que el diablo siga por ahí mordiendo. Y que tu Cristo, tu Hijo amado, el Mesías, ha vencido y ha conquistado. Y llegará el día, y anhelamos que llegue, cuando demostrará a tu creación que Él es el vencedor. Y nosotros por pura gracia pertenecemos y participamos de esa victoria. Nosotros, quienes nos levantamos con el puño alzado contra ti, quienes nacimos en rebeldía, muertos en nuestros delitos y pecados, ahora somos parte de la familia divina. Y somos victoriosos en Cristo y nos has sentado juntamente con Él a tu diestra. Juntamente con Él hemos recibido la vida eterna que solo Él puede dar. Y pedimos, Señor, que esta mañana tú des vida eterna a aquellos que no te conocen y que aquellos que te conocemos, que utilices tu palabra para darnos una mayor comprensión de la esperanza que nos has dejado para vivir en obediencia a ti. Darnos un mayor conocimiento de tu persona, de tus obras, para alabarte, adorarte y en última instancia para amarte. Señor, que estemos satisfechos solo contigo. En tu santo nombre. Amén. Hassan
era un hombre, o sigue siendo lo que es originario de Chad, en África. Y este hombre pasó por desgracia tras desgracia. Su padre murió cuando era niño, lo dejó sin nada, muchísima pobreza. Así que finalmente, debido a su profunda necesidad, él decidió emigrar a Europa. Cuando empieza su camino a la frontera con Níger, la policía le requisó sus posesiones. Lo poquito que tenía para emprender el viaje se lo quitan, haciendo prácticamente imposible que pudiese continuar. Pero aún así, de alguna manera, se las ingenió y consiguió llegar hasta Argelia. Una vez que llegó a Argelia, tuvo que cruzar el desierto 600 kilómetros a pie. Los pies se le llenaron de llagas, de ampollas, se le llenaron de heridas. Llegó desnutrido, deshidratado, pero al final pudo llegar a la frontera con Marruecos. Su objetivo estaba tan cerca. Europa estaba casi al otro lado. Pero Hassan tuvo que intentarlo 7 veces hasta que por fin consiguió entrar en este país al norte de África. Y una vez que estaba en Marruecos, él pensó, bueno, tengo que acceder a España y la mejor manera es hacerlo por medio de Melilla. Pero no fue capaz de entrar en la ciudad española. Así que cambió de planes y se dispuso a saltar la valla, pero esta vez por Ceuta, pero tampoco fue capaz. Entonces, a la desesperada pensó, bueno, voy a intentar cruzar el estrecho en una barca, en una Zodiac. Intentó hacerlo desde Tánger, pero tampoco fue posible. Así que al final este hombre cansado y derrotado, desesperado, sin comida ni dinero, no tenía manera de volver a su casa, decide esconderse en un bosque próximo a Ceuta. Sin embargo, para su sorpresa, una vez que estaba allí entre los árboles, empieza a escuchar unos ruidos y a buscar esos ruidos y descubre que hay un grupo de cerca de 800 inmigrantes que también se estaban escondiendo en ese bosque. Así que este hombre se une a ellos, empieza a hablar y rápidamente le dicen que estaban planeando esa misma noche abalanzarse todos contra la valla fronteriza y sobrepasar así a la Guardia Civil y poder saltar y pasar la frontera. Así que Hassan se suma a esta pequeña revuelta y perdiéndose entre la maraña de la multitud, por fin consigue entrar en España. Meses más tarde, su historia se hizo famosa porque un periódico en la península le hizo una entrevista. Y en esa entrevista, una de las preguntas era por qué luchó y sufrió tanto para llegar a Europa. Porque estaba dispuesto a pagar el precio de atravesar un desierto, de cruzar una valla con esos filos que te pueden destrozar, de dejarlo todo atrás para venir a España. Para Hassan, Barcelona era el paraíso. Su sueño era, de hecho, jugar en el Barcelona, lo cual no sucedió. Pero él estaba convencido de que una vez que hubiese llegado a la ciudad condal, todos sus problemas iban a desaparecer, que de alguna manera su pobreza iba a quedar atrás, que su hambre iba a quedar atrás. Y tenía tal esperanza en la ciudad de Barcelona y en poder jugar al fútbol con el Barcelona, que estuvo dispuesto a vivir en la calle, estuvo dispuesto a pasar hambre, estuvo dispuesto a cruzar el continente africano. Y la historia de este hombre es como la de tantos otros inmigrantes que pasan penurias y terribles sufrimientos con tal de llegar a un sitio mejor, o es lo que piensan. En cierto sentido, algo similar sucede con el creyente. Nosotros también somos inmigrantes. Estamos emigrando continuamente en este mundo, estamos peregrinando por esta tierra. Esta tierra no es nuestro destino final. Estamos cruzando el desierto de la vida en este mundo. Nuestro destino es el cielo. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Nuestro Salvador está sentado a la diestra del Padre en el cielo. Si perdemos de vista nuestro destino,
si perdemos de vista nuestra esperanza, ¿hacia dónde vamos a caminar? Si Hassan se sacrificó para entrar en España, y creedme, España no es el paraíso, tampoco las Canarias. ¿Cuánto más no deberíamos nosotros sacrificarnos para asegurarnos de que tenemos la entrada garantizada a nuestro paraíso celestial, al cielo? Y es por eso que esta mañana me gustaría que estudiásemos Apocalipsis 22, versículos 1 y 5, que terminemos estas conferencias sobre Apocalipsis precisamente con este mismo tema, con la esperanza final, que es Cristo y el cielo. Y el objetivo es que nuestro GPS es para que pongamos en el GPS de nuestra vida, si me permitís la ilustración, las direcciones de nuestro destino final. Para que no seamos cautivados por el atractivo de este mundo, aún por las ocupaciones de este mundo. Entonces tenemos que trabajar, tenemos que mantener nuestras familias, tenemos responsabilidades, tenemos incluso placeres que Dios nos da para disfrutar de esta tierra aún afectada por el pecado. Podemos disfrutar de esta vida. Dios es bueno, es generoso, pero no es nuestro destino. Lo mismo que cuando vamos a Madrid, por poner un ejemplo, y paras en una estación de servicio y te comes un bocadillo con pan recién hecho, jamoncito serrano ibérico, 5J, un Joselito de estos, que se deshace solo, que brilla, y estás disfrutándolo, pero qué error es pensar que ese es el destino al que quieres llegar. Realmente vale la pena caminar descalzos por el desierto del mundo, con tal de tener la certeza de que vamos a cruzar la frontera de esta vida a la eterna. Entonces, así que antes de continuar, vamos a leer estos versículos, Apocalipsis 22, versículos 1 al 5. Dice así la palabra del Señor: y me mostró un río de agua viva, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad. Y a cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 clases de fruto, dando su fruto cada mes, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Ya no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará allí, y sus siervos le servirán. Ellos verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Y ya no habrá más noche, y no tendrán necesidad de luz, de lámpara, ni de luz del sol, porque el Señor Dios los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Este pasaje nos presenta dos promesas que harán que el cielo sea un lugar glorioso. Dos promesas. La primera, los versículos 1 al 2, es que en el cielo la provisión de Dios será inagotable. Y luego versículos 3 al 5, en el cielo la presencia de Dios será indiscutible. Su provisión será inagotable y su presencia será indiscutible. Hasta ahora, desde ayer por la mañana, una y otra vez, estudiando el libro de Apocalipsis, hemos visto el juicio de Dios, nos hemos centrado en lo que el libro hace, el juicio de Cristo contra la iglesia, en el juicio por el cual purifica a su iglesia, no la condena, pero la purifica, y por lo tanto es un juicio también doloroso, pero un juicio que garantiza que seremos librados del juicio de la hora de la prueba que está por venir sobre todo este mundo. También hemos visto que Cristo juzga el sistema de este mundo, y esto conlleva no solo la forma de pensamiento, la cosmovisión tan antibíblica, antidios que existe en nuestra sociedad, sino que va a ser los gobiernos de este mundo, instrumentos de Satanás que promueven esa forma de pensar, la rebeldía del hombre. Pero también va a destruir a los pecadores del mundo que no se han arrepentido. La gran tribulación va a ser algo terrible, va a ser algo horripilante. Como nada se asemeja de lo peor que ha sucedido en este planeta. Pero no podemos olvidarnos de que este libro no termina en juicio. El libro de Apocalipsis termina en victoria. Y esto es lo que nos quiere decir a nosotros como creyentes, que la esperanza del creyente no está en que mis enemigos van a ser juzgados y yo voy a ser vindicado.
La esperanza del creyente está en la victoria final de Cristo Jesús. En el destino que Él ha garantizado para los que han vencido, que no son otros que los que han sido salvados, cuyos nombres desde la pasada eternidad han sido escritos en el libro de la vida. Aquellos que han creído y se han arrepentido. Y es precisamente la victoria de Jesús sobre el mundo, sobre el pecado, sobre la muerte y sobre Satanás mismo lo que garantiza que tendremos una eternidad en los nuevos cielos y nueva tierra. Necesitamos conocer bien el cielo que Jesús ha ganado para vosotros y para mí, con el fin de tenerlo grabado en nuestros ojos, en nuestra mirada, para que perseveremos en este mundo y no nos dejemos cautivar por los placeres del mundo, no nos dejemos llevar por la tentación ni por el pecado y que pensemos que no, allá es a donde quiero llegar. Palabras de Spurgeon, famoso predicador inglés, y dijo: una persona no podrá dar en la diana si no la tiene en la mira. Tampoco su ambición será el cielo si no tiene ambiciones celestiales. Estos versículos que vamos a estudiar esta mañana están en nuestras Biblias para motivarnos a vivir para la eternidad. Es la mirilla de la puerta que te permite ver qué hay más allá y saber allí es donde quiero estar. Y esta motivación es crucial para el creyente. Recordar lo que mencionábamos en la primera sesión del sábado, y básicamente el libro de Apocalipsis presenta la clara realidad de que existen solo dos caminos y dos destinos. O bien amas al mundo y sufrirás destrucción con el mundo, o bien amas a Dios y recibirás la vida eterna y estarás para siempre con Él en el paraíso eterno. Y la única seguridad que nos ofrece el libro de Apocalipsis de que vamos a escapar del juicio de Cristo no es una profesión de fe, no es ni tan siquiera que te hayas bautizado o que lleves en la iglesia 5 décadas, lo cual son cosas muy buenas. Pero el sello, aquello a lo que yo puedo mirar objetivamente y decir, realmente Dios me ha salvado, es la perseverancia. Y la perseverancia, por definición, se caracteriza como algo que se mantiene desde que se empieza hasta que uno llega a la meta. Solo aquellos que han recibido la victoria de Cristo, solo aquellos que han sido salvados, tienen la vida del Espíritu que les capacita para perseverar. Y si por lo tanto yo puedo ver hacia atrás en las 2 décadas que llevo caminando con el Señor, y sí, vaya si no peco, solo hay que preguntarle a mi mujer o a mis hijos. ¿Pero qué me caracteriza? Crecimiento, vida espiritual, el amor por Dios, el amor por su palabra, el amor por la iglesia, no el pecado, aunque peco. La confesión cuando peco, el arrepentimiento, la lucha continua contra la carne, contra el cuerpo de muerte, el estar dispuesto a arrancarse los ojos y cortarse el brazo con tal de no volver a pecar. Vivir compungido por mi pecado y maravillándome con las gracias del Evangelio en la cruz de Calvario. Y uno puede mirar atrás, observar su vida y decir, esto es la obra de Dios. Dios me ha salvado. Y me da la certeza y la garantía de que aún la muerte, que no es otra cosa que la paga por el pecado, no tendrá la autoridad de retenerme. Porque mi destino eterno es el cielo. Así que vale la pena disciplinar el cuerpo, como decía el apóstol Pablo, disciplino este cuerpo, lo someto, para que yo ni yo mismo me descalifique. Vale la pena sacrificar los placeres de este mundo, por muy agradables que puedan ser, con tal de tener garantizados los placeres de la gloria eterna. Vale la pena decir que no al pecado, vale la pena morir por Cristo y vivir por Él, con tal de poder estar seguros de que realmente el cielo es nuestro destino eterno. Así que dicho todo esto,
¿cuál es la primera promesa que hará del cielo un lugar glorioso? Bueno, como os mencionaba hace un par de minutos, en el cielo la provisión de Dios será inagotable. Leamos una vez más los 2 primeros versículos del capítulo 22, dice así: y me mostró un río de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad. Y a cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 clases de fruto, dando su fruto cada mes, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Y estos versículos, si los resumimos rápidamente, enseñan que la provisión de Dios para nuestra vida eterna en ese paraíso son el río del agua de vida y el árbol de la vida. El versículo 1 comienza diciendo: y me mostró, lo que nos indica que la visión de Juan ya había empezado en el capítulo anterior. Por eso ese y continúa con lo que estaba sucediendo, con lo que nos obliga a ir antes. Y ya vemos en concreto dónde empieza esto, en Apocalipsis 21, versículo 1, cuando todo comienza diciendo: y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. Es la misma visión desde el 21 y 22. Curiosamente, el versículo 1 del capítulo 21 que acabo de leer es la única descripción que tenemos del cielo en toda la Biblia. Lo primero que debemos reconocer es que ese lugar al que llamamos cielo todavía no existe. ¿Por qué digo tal cosa? Bueno, pregunta: ¿sigue habiendo mar en esta tierra? ¿De dónde sacáis el agua para ducharos en esta isla? ¿Por qué he tenido que coger un avión o un barco, en este caso un avión, para llegar a Las Palmas? Porque está rodeados de agua, del océano Atlántico. Esta tierra sigue cubierta de océanos y mares. En cambio, el versículo dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. Si el mar sigue existiendo, entonces continuamos en el primer cielo y la primera tierra. Pero el versículo lo presenta en una secuencia para que el nuevo cielo y nueva tierra sean el primer cielo y la primera tierra deben pasar. Pero si el mar existe, aún no existen los nuevos cielos y la nueva tierra. Pero, una aclaración, eso no significa el hecho de que los nuevos cielos y nueva tierra no existan, no significa que al morir nos quedamos en un limbo. Que al morir nos quedamos en un sitio, no hay purgatorio, porque no somos católicos, pero en un sitio a dónde vamos. ¿Qué pasa si los cielos no existen? Bueno, Pablo lo explica claramente en Filipenses 1, no vamos a leerlo, pero si tienes oportunidad de leer todo el capítulo, pero en concreto en Filipenses 1:23, el creyente cuando muere pasa a la presencia de Cristo. Y sí, Pablo lo presenta como una gran ganancia, morir y estar con Cristo. Es excelente, es mucho mejor que quedarse en el mundo. Pero estar con Cristo ahora mismo, por muy glorioso que sea, por mucho deleite y gozo y plenitud que traiga al creyente que ha dormido en Cristo, no es el cielo. No son los nuevos cielos y la nueva tierra de que se describen en Apocalipsis 21 y 22. Es una sala de espera, mucho mejor que esta tierra. Va a ser ganancia, pero vamos a estar allí esperando, porque no es nuestro destino final. Vamos a estar esperando hasta que Cristo vindique su nombre, hasta que Cristo juzgue el pecado, el sistema del mundo y al diablo. Y hemos visto un pequeño atisbo de esa sala de espera en Apocalipsis 6, con el 6º sello, cuando los que fueron martirizados en la gran tribulación están diciendo: ¿hasta cuándo tenemos que esperar? El texto lo dice, leerlo. Pero si estar con Cristo ahora es gran ganancia, que nadie me malentienda o malinterprete, es gran ganancia, mejor que el mayor de los bienes que puedas recibir en este mundo, es gran ganancia. Pero si es una sala de espera, entonces, ¿qué va a ser
estar con Él en los nuevos cielos y nueva tierra. Maravilloso. Va a ser algo inimaginable. La breve descripción del cielo que tenemos en Apocalipsis 21:1 demuestra que por un lado estos nuevos cielos y nueva tierra no van a tener nada que ver con la tierra ahora. Porque dice, el primer cielo y la primera tierra pasaron. Pero por otro lado, va a ser una tierra con similitudes a la de ahora. Porque, ¿cómo la explica? Llamándola tierra y cielo. Y aunque van a ser de una clase diferente, sigue siendo un cielo, sigue siendo una tierra como lo fueron y lo son el primer cielo y la primera tierra. Y eso lo que nos viene a decir es que básicamente los nuevos cielos y nueva tierra sigue siendo un planeta, sigue siendo un lugar físico, sigue siendo parte de la creación de Dios. Va a ser un lugar que podemos tocar. Va a ser un lugar que con nuestros cuerpos resucitados podremos disfrutar. Va a ser un lugar hermoso como el huerto del Edén, pero muchísimo mejor, con árboles y paisajes indescriptibles que manifiestan la creatividad del Creador. El resto del pasaje, desde Apocalipsis 21:2 hasta Apocalipsis 22:5, que es lo que veremos hoy, esa sección, se centra en el lugar más importante del cielo, que sería la capital, la ciudad santa. Y se le llama la Jerusalén celestial. Y esta va a ser esa capital de ese reino eterno, donde Dios y el Cordero establecerán su trono eterno. Y a partir del versículo 9, en el capítulo 21, uno de los ángeles que tenía las 7 copas, ¿os acordáis de las copas? Parece que ya fue hace un mes. Pero las 7 copas, uno de esos ángeles que tenía esas copas de la ira de Dios, le muestra a Juan la arquitectura de la ciudad. Se le empieza a dar el tour. Y le empieza a explicar y a mostrar que esta nueva Jerusalén va a ser un cubo enorme. Las medidas que se nos dan, si las pasamos a nuestras medidas métricas, está hablando de un cubo de cerca de 2.000 kilómetros de anchura, 2.000 kilómetros de profundidad y 2.000 kilómetros de altura. Son 8.000 millones de kilómetros cúbicos. Para ponerlo en perspectiva, y os hagáis una idea, sería lo mismo que ahora tengáis un terreno de 1 kilómetro de largo, 1 kilómetro de ancho, y aún por encima que os digan, ¿sabes qué? También puedes ir 1 kilómetro para arriba. Si cada uno de nosotros tenemos un terreno así de grande, seguiríamos entrando en esa ciudad 8.000 millones de personas. Es mucha más gente de la que aún vive ahora en este planeta. Cuando la nueva Jerusalén descienda y se asiente sobre la nueva tierra, va a ocupar la superficie de 8 Españas juntas. Y para aquellos que pensáis que estas medidas no son literales, que son simbólicas y está hablando de otras realidades, Apocalipsis 21:17 es muy importante porque dice que el ángel, fijaos en esta pequeña frase, y midió su muro, el ángel está midiendo 144 codos, ¿según qué? Medida humana. No medidas de ángeles, no medidas simbólicas, usó las medidas humanas, el sistema de medidas que Juan conocía en ese momento, los codos. Está describiendo una ciudad tal cual se describe, está describiendo lo que vio porque es lo que va a ser. La Jerusalén celestial va a tener 12 puertas como perlas gigantes que nunca se cerrarán. Porque siempre habrá acceso a la presencia de Dios. Ya no va a haber nada que frene al creyente resucitado para poder acceder a Dios. Sus columnas van a estar adornadas con piedras preciosas que van a reflejar la gloria de Dios como un arco iris de multitud de colores. Ninguna otra ciudad ha sido jamás tan hermosa. No se puede comparar con los jardines colgantes de Babilonia, una de las 7 maravillas del mundo. Ni se puede comparar con la gran Roma en el punto álgido del Imperio Romano. No tiene nada que ver con el panteón griego, por muy impresionante que nos pueda parecer, o por los rascacielos modernos de Nueva York, o por la ciudad romántica de París o Praga,
o por el paraíso de Las Palmas. Es tan diferente de todo lo que el ser humano ha edificado que aún la imagen más impresionante que nos podamos hacer de este lugar no le llega ni a la suela de los zapatos. Así que el ángel, después de darle el tour a Juan de la ciudad, ahora se va a centrar en la provisión que va a garantizar que el creyente siempre esté ahí y pueda disfrutar de ese lugar. Y entonces ahora sí, regresamos a nuestro pasaje, Apocalipsis 22, versículo 1, y me mostró un río de agua de vida, resplandeciente como cristal que salía del trono de Dios y del Cordero. El agua de este río no es como el agua de nuestros ríos. Este agua no estaba compuesta por 2 moléculas de hidrógeno y una de oxígeno, sino que se trata de un río milagroso, de un río que da agua de vida. Es un agua sobrenatural que no existe en la creación. Esta agua va a regar toda esta nueva tierra y va a proveerla de eternidad. Es gracias a este río que no va a haber ningún árbol que se marchite jamás, ninguna flor que se seque, ninguna criatura que envejezca. Porque el poder para dar vida que tiene este agua se deriva de Dios mismo, quien es la fuente de toda la vida. Por eso este río sale del trono de Dios y del Cordero. Es Dios quien por medio de estas aguas va a impartir su propia vida, porque solo Él es la fuente de la vida, por lo tanto solo Él puede sostener nuestra vida eterna. Es la provisión inagotable divina para que en estos nuevos cielos y nueva tierra perduren, o esta nueva creación perdure por los siglos de los siglos. Nunca se va a secar, nunca va a descender el caudal de estas aguas, nunca se agotará, este río continuará fluyendo y fluyendo. Y así como el río del Edén regaba el huerto y nutría a los árboles y hacía de este lugar la provisión necesaria para que fuese un paraíso terrenal, de la misma manera el río que sale del trono de Dios, el río de agua de vida, también va a nutrir la nueva creación. Va a regarla, va a garantizar una eternidad de lo material. Nunca se va a deteriorar. Es un río resplandeciente como cristal, en otras palabras, tan puro que sus aguas nunca van a corromper nada de la nueva creación. No es como el agua que tenéis aquí, que os estropean todas las duchas con el tema de la cal y la sal, ¿verdad? Este agua nunca va a hacer tal cosa. No obstante, la provisión de Dios no es solo para la nueva tierra, no es solo para que estos nuevos cielos y nueva tierra perduren para siempre, sino que también hay una provisión para que las personas que moremos allí la disfrutemos para siempre. Versículo 2. En medio de la calle de la ciudad y a cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 clases de fruto, dándose fruto cada mes, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Del trono de Dios y del Cordero sale una gran avenida de oro. Y por el centro de esa calle inmensa va a circular este inmenso río con este gran caudal de agua de vida. Y ahora, plantado en medio del río, vemos a un árbol. Y es tan inmenso que este árbol se extiende de una orilla a otra. Sus raíces se han arraigado a lo ancho de este caudal y han levantado el árbol sobre el río. Es como pilares que levantan un puente y haciendo que el río pase por debajo de este árbol. Y sus ramas son tan largas que son como un gran paraguas que cubre todo el caudal del ancho del río. Alcanzan las 2 orillas de este río. Y a medida que las alcanzan, debido al peso de su fruto, caen sobre la ribera de cada lado del río. Cuando vine en California hace años, tuve la oportunidad de visitar un parque nacional y natural que es conocido por los árboles que hay allí. Estoy seguro que a lo mejor no lo conocéis por nombre, pero si os mostrase fotos, habéis visto fotos.
Es el árbol, o es el parque conocido por el Parque de las Secuoyas. Y las secuoyas es un tipo de árbol que crece y crece y crece y crece. Y allí hay un árbol muy famoso que le llaman el General Sherman. Y este árbol, el perímetro de este árbol es de 33 metros. Y la altura es de 84 metros. La altura de este árbol es superior a un edificio de 20 pisos. Es inmenso. Lo ves y necesitas no sé cuánta gente con los brazos extendidos para poder rodearlo. Y tienes que verlo para que te quedes como... Es increíble. Bueno, a la luz del árbol de la vida, este gran árbol que la gente viaja kilómetros y kilómetros para poder verlo, no va a parecer nada más que un pequeño arbusto que se está secando en medio del calor del verano. El árbol celestial será gigante para recordarnos de la gigantesca provisión de Dios para el resto de la eternidad. Va a dar fruto más que sobreabundante para todas las naciones. Juan escribe en el versículo 2 que produce 12 clases de fruto, dando su fruto cada mes. Obviamente, si da fruto es para que lo comamos. Y algunos se sorprenden de que en el cielo vayamos a comer. Pero bueno, seguimos siendo criaturas, ¿verdad? El único que tiene vida en sí mismo y no necesita de nada para mantener la vida es Dios. Pero aún las criaturas tienen que derivar su vida de Dios. Pero por otro lado, tampoco nos olvidemos que cuando Jesús resucitó con un cuerpo al que nosotros, similar a que nosotros resucitemos. Y Jesús, ¿qué hizo una mañana mientras estaba esperando que sus discípulos acabasen de pescar? Se tomó un buen desayuno de pescado y pan. Y si Jesús con un cuerpo resucitado en gloria comió pescado y pan, y nosotros vamos a resucitar con el mismo cuerpo, ¿no nos debería sorprender que podamos comer en el cielo? Que nadie me pregunte qué pasa con lo que comemos, porque no lo sé. Pero no va a haber ningún otro árbol como el árbol de la vida. No soy un experto en agricultura, soy de ciudad, pero por lo poco que sé, por ir al Mercadona a comprar fruta, los manzanos dan manzanas, los naranjos dan naranjas, las vides dan uvas, los perales peras. No hay un solo árbol, a no ser que el hombre haga un tipo de injerto que por sí mismo, de manera natural, dé semilla y fruto de otra clase que el árbol. Pero no solo eso, los manzanos tienen que dar su fruta en el tiempo que les corresponde. Tampoco me preguntéis cuándo es eso, no lo sé. Los naranjos tienen que dar las naranjas también en la época del año que les corresponde. Los melocotoneros, pobre vuestra, como compréis un melocotón fuera de temporada. No se pueden comer, porque hay que esperar a su temporada. Pero este árbol, el árbol de la vida, dará fruto listo para comer cada mes. Cada mes. Y no solo va a dar fruto cada mes, sino que va a dar variedad de 12 frutos diferentes cada mes. No hay que esperar al verano o al invierno para cosecharlos. No va a ser un aburrimiento de solo comer manzanas, sino que cada mes va a haber 12 frutos diferentes creados por Dios para el sustento de la vida eterna. Va a ser un manjar de reyes. No vamos a echar de menos el solomillo ni el marisco. Lo mejor de todo es que es el árbol de la vida. En el huerto del Edén existía otro árbol de la vida, ¿os acordáis? ¿Qué sucedió cuando Adán y Eva pecaron? Cuando ellos pecaron, Dios, ¿qué es lo que hace? Los expulsa del huerto, pero hace algo. Protege un árbol en particular, el árbol de la vida. ¿Para qué? Para que Adán no comiese de él y viviese para siempre. Porque tenía esa capacidad de dar eternidad. Entonces, ¿por qué hace Dios eso? Porque quiere proteger al ser humano de que exista en eternidad en un estado de pecaminosidad imposible de salvar. Por eso no quiere que Adán y Eva coman de ese árbol y lo impide. Si Adán hubiese comido, habría vivido eternamente en pecado sin la posibilidad de la redención.
Pero el hecho de que Juan describa en Apocalipsis 22:2 este árbol de los nuevos cielos y nueva tierra en base al árbol del Edén, indica que su fruto también va a dar esta vida eterna. Y así como el río de la vida nutría los nuevos cielos y nueva tierra para que permanezcan por la eternidad, de la misma manera este árbol será el sustento para que nosotros permanezcamos en un cuerpo físico glorificado por la eternidad. Es la provisión de Dios para que moremos día tras día, año tras año, década tras década, lustro tras lustro, siglo tras siglo, milenio tras milenio, eternidad tras eternidad, por los siglos de los siglos, en los nuevos cielos y nueva tierra. Este árbol es literal, pero también es un símbolo, es algo que nos recuerda de una realidad. Y es que cada vez que vayamos a ese árbol a comer, vamos a tener que reconocer que la única razón por la que viviremos para siempre en los nuevos cielos y nueva tierra es porque Dios sostendrá nuestra vida eterna para siempre. Pero hay más. Este árbol no solo es la provisión divina para que vivamos en el cielo por los siglos de los siglos, sino que además es una provisión para que nuestra vida eterna sea plena. Es decir, gracias al árbol de la vida va a ser una vida de máximo disfrute, de máximo deleite, de máximo gozo, de máximo placer. Por eso el versículo 2 termina diciendo: y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. En el cielo no va a haber enfermedades. De modo que sabemos que la palabra sanidad no se refiere a que de alguna manera va a curar algún tipo de enfermedad en el cielo. Y de hecho este término también se puede usar, y es como se está usando en este pasaje, para comunicar la idea de bienestar. Estas hojas son la provisión divina para que no malvivamos en los nuevos cielos y nueva tierra. Es la provisión para que tengamos la experiencia del bienestar pleno. Es lo que va a garantizar, es el medio para que nuestra experiencia del cielo sea de gozo y satisfacción absolutos. Imaginaos el mayor placer que habéis podido experimentar en vuestra vida, en el estado o en la fase en la que os encontráis. Ahora coger ese placer y elevarlo a la enésima potencia. Y aún así no vais a poder llegar a concebir cómo va a ser la grandiosa satisfacción de sus hojas. No sabemos, no podemos computar en nuestra mente lo que es vivir sin pecado, lo que es vivir sin dolor, lo que es vivir con un gozo pleno absoluto, lo que es disfrutar el máximo placer. No hay ser humano en esta tierra que haya experimentado tal cosa. Y por eso se nos hace tan difícil imaginarlo. Pero gracias a estas hojas no va a haber nada que limite el placer de nuestros cuerpos en el cielo. Vamos a disfrutar por la eternidad placer tras placer, gusto tras gusto, deleite tras deleite, sin pecado y sin pecar. Las hojas de este árbol garantizarán el disfrute para siempre de nuestro bienestar físico, nuestro bienestar emocional y mental. La estabilidad emocional del creyente no está en esta tierra. Está en los nuevos cielos y nueva tierra. Es algo que no podemos ni empezar a comprender. Pero este árbol es la inagotable provisión de Dios para una vida eterna de máximo deleite en el cielo, en esta nueva creación que está por venir. Es interesante que el bienestar de estas hojas sea para las naciones. Y este versículo básicamente repite algo que Juan ya dijo en el versículo 24 del capítulo 21. Cuando dice, hablando de la
Jerusalén celestial, que es la capital de los nuevos cielos y nueva tierra, porque recordar, es la misma visión, capítulo 21, versículo 1, y vi un nuevo cielo y una nueva tierra. Y ahora que vi la nueva creación, a lo que nosotros llamamos el cielo, entonces veo la nueva Jerusalén en esa nueva creación, por eso no puede ser la iglesia ahora, y me encuentro que en el versículo 24, capítulo 21, las naciones van a dar su luz, y no solo las naciones, sino los reyes de la tierra traerán a ella su gloria. Y ahora sigo leyendo, capítulo 22, versículo 2, y se vuelven a mencionar a las naciones. Este versículo nos enseña que en el cielo va a haber naciones. Y a la luz del mundo geopolítico actual, a la luz de lo que está pasando, la guerra en Ucrania, ahora Palestina, Israel, tantos lugares, países de Latinoamérica están destruyendo a ellos mismos. Y conocéis historias de guerra tras guerra, nación tras nación, no solo como las naciones se están destruyendo entre ellas, sino que también habéis experimentado en mayor o menor medida el desprecio de otras naciones, el racismo o el clasismo, como lo llaman los españoles. Y lo digo porque soy español, pero no es otra cosa que racismo. Aún entre creyentes. Y por eso cuando pensamos en naciones, se nos hace difícil concebir que eso pueda ser algo bueno. Y lo primero que pensamos, cuando pensamos en las naciones y cómo las naciones abusan las unas de las otras y cómo nosotros mismos, aún en la propia iglesia, nos distinguimos por nacionalidades y ponemos una nacionalidad por encima de otras y pensamos que la nacionalidad española, en este caso por ser español, es mejor que las aquí representadas, lo cual es orgullo y es pecado. Pues de alguna manera llegamos a concebir que las naciones son el resultado del pecado. Pero el propio apóstol Pablo, cuando está hablando en Hechos 17, en ese famoso discurso, en el versículo 26, él dice que es Dios quien diseñó de un solo hombre a todos los pueblos. Es Dios quien ha diseñado a las naciones. Es parte del diseño divino, no es parte de la caída. Las naciones van a ser una de las glorias del cielo, pero ¿sabéis por qué? Porque va a haber gente de todo pueblo, toda lengua y toda nación. Vamos a venir diferentes trasfondos, diferentes ideas, sí, sin pecado, glorificados, pero vamos a ser unidos por la salvación que hemos recibido. Todos vamos a alabar a la misma persona, todos vamos a deleitarnos en el mismo Dios, todos vamos a quedarnos anonadados y maravillados con Cristo. Viviremos en perfecta armonía. No va a haber nación en el cielo que se crea mejor que la otra. No va a haber rey en el cielo que intente usurpar el trono de otro rey o rebelarse contra el Rey de Reyes o Señor de Señores. Todas las naciones, todas las nacionalidades representadas en el cielo se van a amar perfectamente. Nadie va a decir, la comida de México es mejor que la española. O al revés, me encantan los tacos. Sino que todos, aun los reyes que Dios va a poner sobre las naciones, van a vivir bajo el dominio absoluto del Rey eterno. Pocas veces hablamos de cielo de esta manera, ¿verdad? Pero si os fijáis, el texto no ha dicho nada de que vamos a ser ángeles, de que vamos a ser seres espirituales flotando en las nubes tocando un arpa. No ha dicho nada aún ni tan siquiera de que vamos a estar en un culto de adoración eterno, aunque a lo mejor a algunos se le está haciendo eterno. No está diciendo que vamos a estar cantando toda la eternidad. No está diciendo que vamos a estar alabando toda la eternidad, que lo vamos a hacer. Pero lo más importante es que no está comunicando ni explicando que el cielo es solo una realidad espiritual. El cielo es físico, va a ser algo físico y material, es un planeta
Es una nueva creación que se explica en base a la creación actual. Nuevos cielos y nueva tierra, porque el primer cielo y la primera tierra han pasado. Por lo tanto, es de la misma índole o categoría que el anterior, sin pecado. Va a ser un lugar físico. Nosotros tendremos cuerpos físicos, sí, preparados para la eternidad y lo espiritual, pero será un cuerpo físico. Y es la esperanza del creyente. La esperanza del creyente es que cuando tú mueras ahora y vayas a la presencia de Cristo, ese cuerpo que queda ahí descomponiéndose o que ha sido incinerado o está en las profundidades del mar, sea resucitado y vuelvas a ser unido a Él. Porque ¿qué quieres? Quieres el cuerpo para ir corriendo y abrazar a Jesucristo. Quieres el cuerpo para ir corriendo y abrazar a tus hermanos y hermanas que has perdido y tanto has echado de menos. Quieres el cuerpo para disfrutar y sentir con tus propias manos, saborear con tus papilas, oler con tu nariz los placeres que Dios ha derramado y derramará en el cielo para nosotros. Quieres tus oídos para oír a Dios hablar, oír a las miriadas y miriadas de ángeles cantar. Quieres quedarte maravillado con la creación física de los nuevos cielos y nueva tierra. Va a ser un lugar donde va a haber comida, donde va a haber incluso tiempo, porque si el árbol de la vida da su fruto cada mes, y si hay meses, hay tiempo. Va a ser un lugar donde va a haber naciones, donde va a haber reyes, donde hay una estructura de gobierno, donde hay una capital, donde va a existir una jerarquía. Realmente el cielo se está presentando y describiendo como una civilización celestial. Pero este pasaje nos invita a imaginarnos el cielo como lo que habría sido esta tierra si el pecado jamás hubiese entrado. Imaginaos cómo estaríamos viviendo ahora. Imaginaos qué hubiese sido de la raza humana y de la creación sin la corrupción del pecado, sin la muerte, sin el diablo, sin que el enemigo o sin que la caída hubiese sujetado a vanidad a esta tierra. Imaginaos cómo de hermosa y pacífica sería la naturaleza. Imaginaos la perfecta armonía que habría entre los diferentes pueblos como un solo hombre, unidos, sometidos totalmente al Rey de Reyes y Señor de Señores. Imaginaos incluso la tecnología que habríamos desarrollado, porque las grandes mentes que Dios ha creado y dado a la humanidad no habrían muerto. Seguirían pensando y desarrollando para la gloria de Dios. Eso sería vida, ¿verdad? Ajá, pero vino el pecado y se lo llevó todo. Sin embargo, la Biblia termina con una nota de esperanza. Y la Biblia nos dice que así van a ser los nuevos cielos y nueva tierra. Y lo mejor de todo, tal y como hemos visto en estos dos primeros versículos, es que Dios va a proveer de todo lo necesario para garantizar esa eternidad de ese mundo material, pero también para asegurar nuestro deleite, nuestro disfrute máximo de todos los placeres que existirán en los nuevos cielos y nueva tierra. No sé vosotros, pero yo quiero estar allí. Si esta va a ser la experiencia del paraíso, realmente vale la pena decirle que no al placer del pecado en esta tierra. Vale la pena por un poco periodo de tiempo, sacrificar la tentación, ser tajante con el pecado, disciplinar el cuerpo, hacer lo que sea necesario para no pecar, con tal de poder vivir con la certeza de que la muerte no va a tener autoridad sobre mí. Y que cuando abra los ojos veré a Cristo y esperaré juntamente con el resto de los santos el día en que Cristo vuelva con los nuevos cielos y nueva tierra. Un cuerpo resucitado para disfrutar lo que no he podido disfrutar en este mundo caído. Para disfrutar aquello que el pecado siempre ha prometido, pero nunca ha dado. El cielo será glorioso porque la provisión de Dios será inagotable. Y aunque eso es una promesa maravillosa, el cielo será el paraíso no por la provisión, sino porque disfrutaremos de la presencia de Dios.
Lo que nos lleva a la segunda promesa, versículos 3 al 5. En el cielo la presencia de Dios será indiscutible. Estos versículos dicen lo siguiente, Apocalipsis 22, versículos 3 al 5, una vez más. Y ya no habrá más maldición. Y el trono de Dios y de Cordero estará allí, y sus siervos le servirán. Ellos verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Y ya no habrá más noche y no tendrá necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque el Señor Dios los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Versículo 3 comienza diciendo, ya no habrá más maldición. En los nuevos cielos y en la nueva tierra no va a existir la maldición que entró en Génesis 3. Se acabó. ¿Quién no ha sufrido enfermedad? ¿Quién no ha sufrido debilidad? ¿Quién no ha sufrido dolor? ¿Quién no ha visto envejecer a su cuerpo? ¿Quién no se levanta cada mañana reconociendo que cada día que pasa está más cerca de la muerte? ¿Quién no ha visto sentir o no ha sentido o visto a su juventud salir volando? ¿Qué mujer no ha experimentado dolor al dar a luz? ¿Qué hombre no se ha roto literalmente la espalda para ganar unas pocas migajas para dar de comer a su familia? ¿Quién no ha experimentado la muerte de manera directa de perder a un ser querido? ¿Qué hombre puede pensar que no va a pasar por la muerte? Sabemos de primera mano lo que conlleva vivir en un mundo maldito. En mayor o menor medida, en las circunstancias de cada uno, todos hemos experimentado hasta cierto punto lo que es ser parte de una creación sujetada a vanidad. Pero llegará el día. Llegará el día cuando estemos en el cielo, que no va a haber muerte, que no va a haber enfermedad, que no va a haber fatiga, que no va a haber dolor, que no va a haber pena, que no va a haber angustia, no va a haber vejez, no va a haber cansancio, no va a haber agotamiento, no va a haber agobio ni agonía, porque no va a existir maldición. Ese día llegará. Y la razón por la que no habrá maldición es porque el trono de Dios y el Cordero estará allí. No pueden coexistir a la vez la presencia divina y la maldición por el pecado. Por eso Dios maldice la tierra en Génesis 3 y deja de pasear por el jardín del Edén. Pero si moramos con Dios y Dios viene a morar donde moran los hombres, los nuevos cielos y nueva tierra, necesariamente la maldición tiene que ser eliminada. Dios va a morar en medio nuestra. Y su trono no son dos tronos, es el trono, un solo trono. Son dos personas de la Trinidad sentadas en el mismo trono. Es la perfecta armonía entre Dios Padre y Dios Hijo. Y obviamente se sobreentiende Dios Espíritu, aunque no se menciona. Pero Dios es uno. Dios no es la suma de tres. Dios es uno, aunque existe en tres. Pero Dios es uno. Si Dios Cordero, Dios Padre se sienta allí, Dios Espíritu también estará. Pero el punto es la armonía entre Dios y el Hijo. La voluntad de la Trinidad es una, su propósito es uno, su dominio es uno y por lo tanto su trono es uno. Nuestra existencia en el cielo girará en torno a este Rey divino. Debido a que el versículo 3 afirma que sus siervos les servirán. Y literalmente sus esclavos les servirán. Y sé que a muchos no les gusta escuchar esto, pero sí, aún en el cielo seremos esclavos. Y aunque pueda sonar desalentador porque tenemos una idea errónea de la esclavitud, no lo es. Porque Dios es un buen amo. Curiosamente, el amo que nos ha comprado con la propia sangre de su propio Hijo, también es nuestro Padre Celestial, y esa compra ha sido para injertarnos en la familia de Dios. Va a ser un deleite y un gozo servir a este amo. Pero es que no solo va a ser un deleite y un gozo porque Él es un buen amo, sino que hemos sido creados para servir a Dios, para cumplir el propósito que Él nos ha dado. Y en el cielo por fin podremos cumplir en toda esa plenitud la razón de nuestra propia existencia. Ya no habrá una vida sin sentido.
sin saber qué hacer. Este servicio va a ser continuo, nunca se acabará. Y lo que alude, otra cosa que a otros no les gusta escuchar, pero lo que alude a que vamos a estar trabajando en el cielo. Vamos a trabajar para Dios. Y hermanos, tenemos que escapar de la percepción católica del trabajo. El catolicismo enseña que el trabajo es la maldición del pecado, entre otras realidades. Pero no, lo que la maldición del pecado trajo es el dolor y el esfuerzo en el trabajo. Pero el trabajo es el diseño de Dios. Antes de que entrase el pecado en el mundo, Dios pone a Adán en el huerto del Edén para que lo trabaje, Génesis 2, 14 y 15, para que labre la tierra, para que extienda las fronteras del huerto y cubriese todo el planeta con ese paraíso. Ese era su trabajo. Sin embargo, aunque trabajaremos en esta nueva tierra para nuestro Rey, no nos vamos a cansar. No va a ser una carga, no va a ser un suplicio, no va a ser cada lunes pensando, otra vez al trabajo. Porque no va a haber más maldición. Lo vamos a disfrutar. Va a dar un sentido de propósito eterno. ¿Os acordáis cuando vino el COVID y los primeros meses no sabíamos muy bien qué hacer y con todas las directrices que daba el gobierno y estuvimos encerrados en nuestras casas, no sé, 2 meses, ya ni me acuerdo. Entonces, pero unas semanas, lo que fuese. ¿Cómo acabó la gente? ¡Loca! Porque no estaban trabajando. El ocio, que pensamos que es el descanso, no produce descanso, produce agobio. Pero en el cielo no estaremos ociosos. El cielo no es una siesta eterna. El cielo no es esas preciosas playas que tenéis alrededor de la isla y quedarnos tumbados en una tumbona con una caipiriña tomando el sol. El cielo va a ser un lugar de trabajo sin cansancio, con un propósito. Porque Dios diseñó el trabajo y por eso estaremos sirviendo como esclavos a nuestro glorioso Padre, quien también es Rey. Versículo 4 continúa con el tema de la presencia de Dios y dice, ellos verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Es verdad que la Biblia afirma que nadie puede ver a Dios y vivir. Sin embargo, estos versículos, que siempre citamos que nadie puede ver a Dios y vivir, están describiendo la realidad presente en esta tierra. En este mundo de pecados, separados de Dios, no podemos verle sin ser consumidos por su ira. Todos los santos del Antiguo Testamento que vieron una manifestación de Dios, todos cayeron de rodillas pensando que su muerte iba a ser inmediata. Aún los que nosotros llamamos santos no pudieron aguantar. El mismo amigo de Dios, Moisés, con quien Dios dice, con él hablé cara a cara, lo que habla de una relación de cercanía, no un cara a cara literal. Cuando le dice, quiero ver tu rostro, al mismo Moisés le dice, no, nadie puede verme y vivir. Si te muestro mi rostro, te tengo que matar, Moisés. Pero en el cielo, la realidad será bien diferente. Ya no habrá más pecado, ya no habrá más maldición y por lo tanto ver a Dios no va a resultar en juicio, sino que va a ser motivo de gozo. Tendremos un cuerpo glorificado que podrá aguantar y soportar la gloria infinita de Dios, verle y deleitarse. No necesitaremos gafas de sol como cuando queremos ver el sol o un eclipse solar. No habrá nada que velará esa imagen gloriosa de Dios. Porque Dios mismo nos va a dar lo necesario para poder verle cara a cara. Veremos al Cordero y al Padre sentados en el trono. Palabras de Spurgeon, él dice lo siguiente, en esta tierra hemos oído acerca de Dios. En el cielo contemplaremos su cara. En esta tierra creemos, en el cielo veremos. En esta tierra investigamos con humildad. En el cielo sabremos con certeza. En esta tierra vemos el reflejo como en un espejo. En el cielo le veremos cara a cara. ¿Qué será ver a Dios? ¿Os dais cuenta que
Porque la razón de vuestra existencia es la contemplación de Dios. ¿Por qué vive el mundo persiguiendo el pecado y el placer del pecado? Porque sin saberlo añoran y anhelan el deleite de ver a Dios. Y quieren buscarlo en cualquier otra cosa que no sea Dios. Oh, pero el creyente también, cada cosa que hacemos es porque queremos ver a Dios. Y vaya si no nos cuesta esta vida de fe en la que Dios dice, no, aún no. Aún no. Lo único que tienes de mí son palabras escritas. Escúchalas. Obedécelas. Y llegará un día cuando me veas cara a cara. Pero esa visión va a ser indescriptible. No sé cómo explicarlo. ¿Cómo os explico lo que es ver a Dios? No sé, no lo he visto. Es maravilloso. Nos va a dejar anonadados. Nos va a dejar absortos. Nos va a dejar ausentes. No me puedo imaginar lo que será ver su rostro. Vamos a quedarnos cautivados por su gloria, cautivados por su belleza. Va a ser algo tan hermoso, tan bello, que no querremos nunca apartar la mirada de Él. Solo el mero hecho de contemplarle cara a cara va a ser el mayor placer que jamás hemos experimentado. Y hará que todo lo que ha quedado atrás sea nada comparado con la visión de Dios. Esas perlas en esos muros que nunca se cerrarán parecerán pedruscos comparados con la visión de Dios. Esa calzada de oro, como de oro, parecerá un camino de tierra comparado con la visión de Dios. Esos pilares de piedras preciosas van a parecer ladrillo desnudo comparado con la visión de Dios. El río de la vida nos va a parecer un charco, el árbol de la vida, un matorral, una flor media seca en comparación con la hermosura de Dios. Veremos estos nuevos cielos y nueva tierra, entraremos allí y diremos ¡guau! Y luego verás a Dios y todo se quedará atrás como si fuese un desierto seco. ¿Sabes lo mejor de todo? Ver su rostro conllevará una profunda e íntima comunión con el Rey y Creador del universo. A veces pensamos que ver a Dios será como ir a un concierto. Claro, la multitud de estas son millares y millares. No sabemos cuántos salvos va a haber en los nuevos cielos y nueva tierra, pero va a ser mucha gente. Vamos a estar entre una multitud y pensamos que si me estiro mucho y salto y me pongo de puntillas, soy bajito, tengo que estirarme como Zaqueo, a ver si encuentro un árbol y me subo. Me voy a subir al árbol de la vida, que es el más alto de todos. Y empiezo a gritar que de alguna manera Dios me va a ver y que me va a guiñar el ojo. ¡Hey, estás aquí! Recuerdo hace años que cuando él vivía en Los Ángeles, mi suegro, mi querido suegro, qué gran hombre de Dios, me regaló unas entradas, me llevó a ver un partido de los Lakers. Me encanta el baloncesto, la NBA. Entonces, claro, por eso es un gran varón de Dios, porque me dio un buen regalo. Vamos a ver los Lakers. Y era la época en la que Paul Gasol seguía jugando con Kobe Bryant. Entonces, la época de los anillos. Y teníamos muy buenos asientos. Entonces, un estadio de la NBA no es como los estadios de baloncesto de España, es más como un estadio de fútbol en España. Que si estás arriba en el gallinero, no ves el balón, lo que ves son puntitos moviéndose. Entonces, no, nosotros estábamos a ras de suelo, estábamos en la quinta fila, ahí al lado de los jugadores. Podía verlos y cuando los ves dices, pero estos tíos son altísimos, son unas bestias pardas, armarios con patas. Entonces, qué grandes, los veías sudar, los escuchabas hablar entre ellos, pásamela, bueno, en inglés, pero pásamela, entonces aquí. Claro, ahí estaba yo, estaba viendo el partido. Cada vez que Gasol pasaba cerca, ¿qué hacía yo? Gasol! ¡Soy de España! Tenía que haber dicho, soy catalán, a ver si así me hacía caso. Pero la verdad, aunque vi sus caras y los vi de cerca, nunca los conocí. Y ellos ni tienen ni idea de quién era yo. Ellos no me conocieron a mí. Yo al menos sé sus nombres, sé qué hacían en ese momento, pero ellos no saben ni quién es Rubén Videira. Pero en el cielo la situación va a ser bien diferente. No vamos a tener que gritar en nombre de Dios para llamar su atención. No vamos a tener que decirle, yo estoy aquí, y que nos mire de reojo en medio de esta miriada de miriadas de miriadas.
como si estuviésemos perdidos en medio de la multitud, porque Él también nos va a conocer a nosotros. Vamos a ser su preciada posesión. Por eso vamos a llevar su nombre en nuestras frentes. En el cielo no vamos a ser uno más del montón, aunque seamos un montón de ellos, sino que cada redimido va a tener una relación exclusiva, personal, de máxima intimidad con el Dios de los cielos. Todos seremos conocidos por Él y todos le conoceremos a Él. Y es a la luz de esta verdad que el versículo 5 cobra todavía más importancia. Y ya no habrá más noche y no tendrá necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque el Señor Dios los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. El Cordero y Dios, los dos son Dios, Dios es uno. Pero el Cordero y el Padre estarán sentados en un trono. Van a estar sentados en el trono de la capital, la Jerusalén celestial. Pero eso no significa que Dios esté confinado al espacio o al tiempo. Su luz va a iluminar toda la nueva creación. Y eso lo que nos quiere decir es que estemos donde estemos en estos nuevos cielos y nueva tierra, por muy inmensos que sean, vayamos a donde vayamos, hagamos lo que hagamos, vamos a ser iluminados por Él, porque su presencia lo va a llenar todo. Y eso lo que nos viene a decir es que estemos en el punto que estemos, aunque sea el lugar más lejano de esos nuevos cielos y nueva tierra, aunque estemos en el extremo mayor de los extremos y el Cordero esté en el trono, aún en la zona más lejana su luz brillará con todo su esplendor y por lo tanto en ese punto podré seguir disfrutando de una relación personal con Él. No va a haber oscuridad. Vamos a caminar siempre a la luz de su santidad. Y el resultado va a ser que reinaremos por los siglos de los siglos. Fijaos que este versículo no termina diciendo sobre quiénes reinaremos. Y de hecho tampoco está diciendo que seremos reyes. Solo dice que reinaremos. Y el versículo 3 ya ha definido lo que vamos a hacer. Vamos a ser esclavos. Este es un vocabulario genérico. A propósito, Juan lo está haciendo de esta manera para aludir a otro mandato que recibió la raza humana milenios antes. Génesis 1, 28, cuando Dios crea al hombre y a la mujer, les da una bendición. ¿Os acordáis cómo los bendice Dios? Os lo leo, Génesis 1, 28 dice: sed fecundos y multiplicaos, y llenad la tierra y sojuzgadla, ejercer dominio sobre los peces del mar, sobre las aves de cielo, sobre todo ser viviente para que se mueve sobre la tierra. Sabemos que Adán y Eva fracasaron en su dominio. Ellos pecaron, no pudieron reinar, gobernar o ejercer dominio sobre todos los animales. Pero nosotros no vamos a fracasar como ellos, porque la luz de Dios nos iluminará. Vamos a caminar en perfecta santidad. En el cielo vamos a ejercer dominio, vamos a reinar, es la misma idea, es el mismo pasaje que está aludiendo Juan sobre la nueva creación. No sobre personas, no sobre naciones, sobre la nueva creación, así como Adán y Eva tenían que haber reinado sobre la primera creación, sobre los peces, sobre las aves y sobre todo ser viviente. Es gracias a esta alusión que hace Juan, que me atrevo a conjeturar, y solo lo menciono, pero me atrevo a conjurar que en el cielo realmente va a haber animales sobre los que ejercer dominio, lo cual tiene todo sentido, porque estamos viendo que el lugar del cielo es un lugar físico y material, una nueva creación como lo fue la primera. No obstante, el cielo no va a ser el cielo porque podamos jugar con un cocodrilo. No va a ser el cielo porque ahora tengas de mascota un león o un elefante, o porque puedas coger a una víbora, o que porque puedas caminar por calles como de oro.
ni porque los pilares que sostengan la capital sean diamantes enormes, ni las perlas enormes que son las puertas por las que entraremos. Tampoco va a ser el cielo por el río de agua de vida que sostendrá nuestra eternidad, ni porque vamos a comer de ese manjar de reyes del árbol de la vida, o porque vamos a disfrutar sin freno, absoluto y sin pecado de la nueva creación. Placer tras placer. No va a ser el cielo porque las naciones vivan por fin en perfecta armonía, o porque los reyes se sometan al rey soberano y no busquen usurpar los tronos de otros príncipes, sino que el cielo va a ser el cielo porque veremos y conoceremos a Dios. Es su presencia lo que lo convierte en ese paraíso eterno. Es Dios viniendo a morar con los hombres. Es el cumplimiento final y último de Emmanuel, Dios con nosotros. El comentarista Evis Carballosa dice lo siguiente: en la Nueva Jerusalén habrá puertas de perlas. ¡Sí! Muro de jaspe, sí. Cimientos de piedras preciosas, sí. Calles de oro transparente, también. Pero lo más importante de todo lo referente a la ciudad celestial es que Dios estará allí y que los redimidos verán su rostro. Realmente los nuevos cielos y nueva tierra, el cielo, la esperanza que tenemos, va a ser un lugar glorioso. Va a ser un lugar glorioso porque tendremos una provisión inagotable. No se va a acabar. Nunca vas a tener que dejarlo. Nunca hay que volver a la realidad de este mundo porque pasará. Va a ser un lugar glorioso porque también por primera vez veremos, disfrutaremos en su plenitud la presencia indiscutible de Dios. Pero este destino final solo está garantizado para aquellos cuyo nombre está escrito en el libro de la vida. Antes del cielo vendrá el juicio del trono blanco. Todos aquellos que han rechazado a Cristo, todos aquellos que son incrédulos, que no han depositado su confianza en Él para el perdón de sus pecados, que no están abrazando su obra vicaria en la cruz de Calvario y su resurrección de entre los muertos para nuestra justificación, todos aquellos que siguen amando el mundo, que siguen caminando en pecado sin confesión y sin arrepentimiento ni remordimiento, todos aquellos que viven en desobediencia a Dios serán echados al lago de fuego y serán juzgados por sus obras y sufrirán tormento por los siglos de los siglos. La ira de Dios plena e infinita, sin límite alguno, sin frenos, ni una sola gota de misericordia o compasión derramada en su plenitud sobre el pecador. Y cuando por fin piensas, no aguanto más y solo ha pasado un segundo, así será el resto de tu eternidad. Aplastado por la ira de Dios, con un cuerpo que Dios te dará para que no se desintegre. Y así como en el cielo estaremos con un cuerpo resucitado, disfrutando en su mayor beneficio y expresión los placeres de Dios. En el cielo vas a tener un cuerpo de superhombre, si me permites la expresión, para que puedas aguantar sin dejar de existir la infinita ira de Dios. Terrible lugar donde acabar. Terrible cosa es caer en las manos de Dios vivo. Arrepiéntete y cree. Escúchame. Hoy es el día de la salvación. Examina tu vida. Reconoce que eres un incrédulo. Corre a la cruz de Cristo y gime, Señor, sálvame. Para nosotros, los creyentes, aquellos que profesamos que somos salvos, ¿qué se supone que debemos hacer con todo esto que Rubén acaba de decir? Bueno, permitidme que la aplicación no es la de Rubén, sino que es la del propio apóstol Pedro. Porque él entendió muy bien el efecto que tiene que tener en el creyente la verdad de los nuevos cielos y nueva tierra. Fijaos, segunda de Pedro,
capítulo 3, versículo 13. Él dice lo siguiente. Pero según su promesa, curiosamente, según su promesa, ¿nosotros qué esperamos? ¿Cuál es la esperanza? Lo que acabamos de ver. Nuevos cielos y nueva tierra. Es lo que esperamos. Donde mora la justicia. Está hablando exactamente lo mismo que acabamos de hablar. Y ahora dice, versículo 15. Por tanto, si esto es lo que esperamos, nuevos cielos y nueva tierra, si esta es la esperanza que dices tener, porque eres creyente, por tanto, amados, puesto que aguardáis estas cosas, ¿qué cosas? Los nuevos cielos y nueva tierra. Entonces, si eso es lo que esperáis, procurad con diligencia ser hallados por Él en paz, sin mancha e irreprensibles. Es decir, si tu esperanza es el cielo, si tú dices que ese es el destino eterno que te espera porque has creído en Jesús para el perdón de tus pecados, entonces ahora en esta tierra tienes que vivir en santidad y obediencia a Dios. Tienes que vivir amando al Salvador de tu alma, a aquel que te ha redimido con el precio de su sangre, y ese amor se va a manifestar no en unas emociones pasajeras, sino en que si me amáis, guardáis mis mandamientos. Pero también tienes que vivir en perfecta armonía, en paz, con el resto de los creyentes. ¿Por qué? Porque si amo a Cristo, voy a amar a aquellos a quienes Cristo ama, que no es otra cosa que la iglesia. Oh, qué contradicción es un creyente que no ama a la iglesia. Pero también tienes que vivir amando la palabra de Dios, porque es el único medio que tenemos ahora mismo en esta creación para saber quién es Dios. Si tu esperanza son los nuevos cielos y nueva tierra, entonces procura con diligencia vivir amando a la iglesia, vivir amando a Cristo y vivir amando su palabra. O tal como el libro de Apocalipsis enseña, el mismo lenguaje o misma idea, diferentes palabras, una y otra vez hemos mencionado. Si esperas los nuevos cielos y nueva tierra, vive perseverando. En palabras de J.C. Ryle, con las que termino, él dice lo siguiente. Debemos ser santos, porque sin santidad en esta tierra nunca estaremos preparados para disfrutar del cielo. El cielo es un lugar santo. El Señor del cielo es santo. Los ángeles son criaturas santas. La santidad estará escrita sobre todo lo que existirá en el cielo. Por tanto, amados, puesto que aguardáis estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él en paz, sin mancha e irreprensibles. Vamos a orar. Padre, tu Hijo amado, quien es la nueva raza humana, el segundo Adán, en quien estamos representados y a quien estamos unidos. Él ha vencido. Él es el conquistador del peor de nuestros enemigos. Y gracias a tu Espíritu que aplica esa unión con Él, participamos de su victoria, una victoria que Él solo ha ganado por sus propios méritos, por sus propias obras, su obediencia a ti. Hizo lo imposible para nosotros. Y tú lo has coronado de gloria y honor. Reconocemos tu exaltación de tu Hijo. Reconocemos que Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Que Él es el conquistador temible y terrible, pero también el Salvador de este mundo. Oh, qué gloriosa esperanza nos has dado para la eternidad. Clava nuestros ojos en el cielo. Y que podamos vivir en esta tierra, cruzando este desierto, anhelando llegar a nuestra morada eterna. En tu santo nombre. Amén.